siempre. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a Cristo. Amén. Levante su mano al cielo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos, venimos ante tu presencia para rogarte que en esta hora, Señor, tú sigas trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras almas, Señor, ahora a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Ella, Señor, es la que nos discierne los pensamientos del corazón, Señor, las intenciones que hay en ellos. Que sea ese espejo, Señor, en el cual mirarnos y en el cual, Señor, ver nuestra realidad para entender y comprender cuánto te necesitamos. Espíritu Santo, socórrenos en esta hora, guíanos a Cristo, guíanos a toda verdad, danos luz y entendimiento para recibir tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, trae libertad, Señor, a los cautivos. Sana, Señor, con tu palabra a los que están enfermos, Señor, y levanta al que está caído, al que está oprimido. En el nombre de Jesús, en esta hora, clamamos a ti, Señor, porque sabemos que hay poder en Jesús, aleluya. Hay poder en tu Hijo, Dios mío, y en Él hemos creído, Señor, y en Él confiamos por siempre y para siempre. Y en ese nombre bendito y hermoso decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fuertes ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Jesús. Tomen asiento, hermanos, y vamos a leer entonces la palabra de Dios. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 21 vamos a estar leyendo. Hoy nuestro hermano Fabián leía algunos versos de este capítulo. Vamos a estar leyendo todos juntos a partir del verso 1. Amén. Mateo capítulo 21 a partir del verso 1. Y dice así la palabra de Dios. ¿Encontraron? Amén. Esperemos un poquito, así todos podemos leer juntos. Mateo 21 dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Amén. Gloria a Jesús. Hoy es un día muy especial, como decía Fabián, para la fe cristiana, porque recordamos el inicio de la última semana de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Amén. Esa última semana que se conoce como la pasión de Cristo, la pasión de nuestro Señor Jesús. Esa semana en la que Él entrega su vida por cada uno de nosotros. Y hoy, domingo, como se dice tradicionalmente, de Ramos, recordando esta entrada de Jesús a Jerusalén, debemos recordar que fue la última vez en la que Jesús ingresa a Jerusalén. No era la primera vez que estaba allí,
No era la primera vez que celebraba la Pascua de los judíos, ya que Jesús era judío y celebraba esta gran fiesta para todo el pueblo de Israel. Y la forma en que entra allí en un burrito es para cumplimiento de la profecía del profeta Zacarías, 500 años antes, mis hermanos. Profeta Zacarías, de parte de Dios, profetiza que así va a entrar Jesús a Jerusalén, manso y humilde. No como un rey poderoso, como a lo largo de la historia todos los reyes han entrado a las ciudades que conquistan y recorren las ciudades que son propias, con un gran caballo, ¿verdad? Símbolo de poder. Sin embargo, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, manso y humilde, sobre un burrito, entró por última vez a Jerusalén. Próximo, como decíamos, a la fiesta de la Pascua. Recordarán ustedes que cuando Jesús era un niño, la Biblia relata justamente un episodio que se da en Pascua con él. Él tenía 12 años y fue a la Pascua con sus padres, aquí en la tierra, con María y José. ¿Recuerdan, hermanos? Y cuando llegó el momento de volver allí a Nazaret, Jesús no estaba con sus padres. Sus padres, lógicamente preocupados, le buscaban. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. El mismo templo al que entra ahora, esta última vez que ingresa a Jerusalén. Estaba allí en el templo, dice que hablando con los maestros de la ley, y estaba con ellos conversando acerca de las cosas de Dios. Y su madre le dice: Jesús, ¿por qué? ¿Dónde estabas? Y él le dice: ¿no sabéis que en las cosas de mi Padre yo tengo que estar? ¿No? Y allí ese niño que tenía 12 años, el Evangelio dice que crecía en gracia y sabiduría, en estatura por supuesto, para con Dios y para con los hombres. Precioso Jesús, que allí junto con sus discípulos ingresan a Jerusalén a celebrar la Pascua. Hermanos queridos, la palabra Pascua significa en hebreo pasar por alto. Pasar por alto. Y la Pascua judía justamente recordaba cómo Dios pasó por alto las casas de los hebreos que estaban allí en Egipto esclavizados, y de esa manera el ángel de la muerte no tocó a sus primogénitos. Recordarán ustedes la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y el líder que Dios levanta, Moisés, de forma poderosa allí, para que fueran liberados de esa esclavitud. El corazón del faraón, dice la palabra de Dios, que se endureció. Dios endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Aunque Moisés se presentaba una y otra vez junto a su hermano Aarón y le hablaba de parte de Dios que dejara libre a su pueblo, pero el faraón no lo hacía. Entonces Dios envió 10 plagas. 10 plagas. Y la última fue este ángel de la muerte, que pasó por todas las casas de los egipcios y que se llevó la vida de los primogénitos de cada una de esas casas. Pero, a los judíos Dios les dijo: pinten los dinteles de su casa. Pintan los dinteles de su casa con sangre de un cordero puro sin mancha. Y el ángel de la muerte pasará por alto. Por eso Pascua. Pascua nos recuerda esa última plaga que Dios envía a Egipto, pero de la cual son liberados los israelitas. Y nos recuerda la liberación, la celebración de la liberación total del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Amén. Qué Dios precioso que tenemos, que a su pueblo lo guarda, lo protege, lo libra de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos males hay en este mundo? ¿Cuántas cosas visibles e invisibles? Visibles e invisibles. Muchas veces nos rodean, muchas veces quieren venir contra nosotros. Pero hermanos, nosotros tenemos sobre nuestras vidas la sangre del Cordero de Dios, de Jesús, inmolado en la cruz, que nos guarda de todo peligro, aleluya, que nos protege de toda maldad. Cuando estemos ante una dificultad, frente a un peligro inminente, digamos: Señor, tú estás aquí, para que ese ángel pase, ese ángel de la muerte pase de largo por mi casa, pase de largo por mi familia, pase de largo por mi vida. Amén. Y los judíos allí entonces estaban para celebrar la libertad que habían obtenido hacía tanto tiempo atrás. Y en ese contexto Jesús y sus discípulos van a Jerusalén. Y Jesús, mis hermanos queridos, sabía muy bien a lo que iba. Amén. Jesús
sabía que no solo iba a la celebración de la Pascua, él sabía muy bien cuál era su destino. También se los había dicho a sus discípulos, aunque sus discípulos medio como que no lo entendieron o no quisieron entenderlo. Pero Jesús les dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, estoy leyendo en el capítulo 20, versículo 17, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. También los discípulos, al menos estaban informados de lo que iba a suceder. Jesús se los dijo antes de entrar a Jerusalén. Sabía muy bien lo que le esperaba, hermanos. Y realmente lo que le esperaba a Jesús, el Hijo de Dios, era el sufrimiento. Amén. Aquí el mismo Señor dice, me van a escarnecer, azotar, crucificar, y va a la muerte, a la muerte. Hermanos queridos, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién está dispuesto a ir al sufrimiento? ¿Quién está dispuesto a ir a la propia muerte? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, es muy difícil ir hacia el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser azotado, nadie quiere ser humillado, nadie quiere ser golpeado, nadie. ¿Quién camina hacia el dolor? ¿Quién opta por ese camino pudiendo tomar otro? Pero nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto. Y fue el amor por ti y por mí que lo llevó a tomar ese camino. Que lo llevó a seguir hasta el final para cumplir con su propósito. Por eso Jesús, para toda la cristiandad, hoy es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Él fue el Cordero inmolado que murió en la cruz por cada uno de nosotros, sin pecado, para liberarnos a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Amén. Antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Y Él es quien nos liberó. Amén. Nos liberó de esa esclavitud, nos liberó de la muerte eterna, porque sin Cristo en nuestras vidas lo que nos toca es condenación cuando un día partamos a la eternidad. Mas Cristo nos libertó también de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. Usted y yo, hermanos queridos, somos hombres, mujeres de carne y hueso y pecamos, ¿verdad? Pecamos. Ninguno de nosotros está libre de pecar, pero no vivimos en el pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, amén, sino que hemos sido libres para adorar, bendecir el nombre de Cristo y servirle a Él, amén, con dificultades, con errores, pero viniendo siempre a los pies de Jesús, para que en su inmenso amor y en su inmensa misericordia nos perdone, nos restaure y nos diga, sigue hijo, sigue caminando hacia la meta, sigue corriendo hacia la meta y sírveme con amor y con alegría, amén. La Biblia dice que no hay mayor amor que alguien pueda tener que dar la vida por un amigo, ¿verdad? Esto nos habla de que lo que nosotros podemos hacer por nuestros amigos, lo mejor que podemos hacer es darle justamente todo lo mejor de nosotros para apoyarlos, acompañarlos, para estar con ellos. Ahora, piensen ustedes que Jesús mostró el mayor de los amores, pero muriendo por aquellos que éramos sus enemigos. Sus enemigos. Amar a los que nos aman es fácil, como dijo Jesús. ¿Qué virtud hay en eso? Pero amar a los enemigos, eso solo viene de Dios. Amén. Eso solo viene de Dios. Y Jesús amó al pecador. Te amo a ti, me amo a mí. La Biblia nos enseña que lejos de Dios estamos en pecado, que lejos de Él realmente no podemos tener paz ni gozo, ni vida abundante en la tierra, ni mucho menos eternidad en los cielos. Pero Dios, dice la palabra de Dios, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aleluya.
Tal vez sabemos muchos aquí que ya hemos recibido ese amor. Hemos comprendido ese amor de Dios para nosotros. Y nos hemos reconocido pecadores. Nos hemos humillado delante de Dios y le hemos dicho: sí, Señor, yo soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te necesito, Jesús, en mi vida. Pero tal vez haya personas aquí, o tal vez que nos escuchen luego por las redes, que están en una esclavitud, en una prisión, que su vida no tienen salida, no saben para dónde ir, se sienten solos, se sienten tristes, los problemas los sobrepasan de una manera que parece que está todo oscuro alrededor. Necesitas a Jesús, el Hijo de Dios, que hace más de 2000 años vino a este mundo a morir por nosotros por amor y para librarnos de nuestros pecados. Hay muchas condenaciones en nuestra vida que son causas, todas en realidad, de nuestros malos procederes o de otros que nos antecedieron, y esas consecuencias caen sobre nosotros. Pero Jesús murió en la cruz para librarnos de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. Jesús fue muy consciente entonces, cuando entró esa última vez a Jerusalén, que iba a la cruz, que iba hacia la cruz. Y su alma, como le dijo a sus discípulos, estaba angustiada hasta la muerte. Jesús estaba angustiado hasta la muerte. ¿Has estado angustiado alguna vez así? ¿Has estado alguna vez tan triste en tu corazón? Pero hermanos queridos, a Jesús no lo movía esa angustia. A Jesús lo movía el amor por ti y por mí. Y a Jesús lo movía la obediencia al Padre, la obediencia al Padre. Allí cuando era en Getsemaní le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Amén. Y ahí está el secreto para nosotros también. Si algún día estamos en angustia, pongamos nuestras rodillas allí en el piso de nuestro cuarto, oremos a Dios y dejemos que ese amor de Dios que ha sido implantado en nosotros se lleve toda angustia y nos guíe a cumplir con el propósito que nos ha dado. Y seamos obedientes a Dios. Aleluya. Seamos obedientes a Dios. En medio de la angustia, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Por lo tanto, no te hundas en tu dolor, no te hundas en tu tristeza. Clama a Dios, y Él va a responder. Él te va a socorrer, aleluya, porque Jesús nos ama, hermanos, y Jesús es el amor de Dios allí para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros ha estado en la misma situación que tuvo Jesús. Lejos, ¿no? Pero en ocasiones, si no es en lo personal, en alguna situación personal, muchas veces también tendremos que sufrir por Jesús. ¿Verdad? Capaz que muchos de los que están aquí dicen: sí, yo cuando me convertí a Cristo tuve que sufrir burlas, humillaciones, que los que eran mis amigos me dejaron. Dijeron: no, pará, estás loco, ¿qué es lo que te pasa ahora? Porque creer en Jesús nos lleva a vivir una vida diferente, a cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Entonces los demás lo ven y algunos tal vez se alegren, pero otros tal vez se burlen, nos humillen y hasta nos dejen solos. A veces pasa hasta con la propia familia que te hace a un lado. ¿Les ha pasado o no? Yo he tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano, pero conozco muchos hermanos que han contado estos testimonios, ¿verdad? Pero todos vivimos en este mundo y vamos a los trabajos y vivimos en un barrio y tenemos gente que no quiere a Jesús y muchas veces nos atacan. Pero hermanos, una vez más, que el amor de Dios en nuestros corazones y el amor hacia Él y que la obediencia hacia nuestro Padre Celestial nos hagan cumplir con el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío acá en esta tierra? Ser luz y sal en un mundo perdido. Amén. No dejemos a Jesús, no demos marcha atrás. No, sigamos adelante, porque el Señor nos va a bendecir, nos va a respaldar y va a hacer que tu boca se abra a pesar de las burlas, a pesar de las humillaciones, y que con lo que tú eres puedas predicar de Jesús. Y la entrada, dice la palabra de Dios, allí subtitulado el capítulo, de Jesús fue una entrada triunfal, ¿verdad? Dice la Biblia que, cumpliéndose la profecía de Zacarías, Jesús entra allí en un burrito, pero que la multitud le aclamaba.
Amén. Leímos ayer en el versículo 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Anteriormente, dice la palabra de Dios, que muchos le decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana en las alturas. Hubo distintas reacciones con esa entrada de Jesús a Jerusalén. Muchos cortaban ramas, las ponían a sus pies, ponían mantos a sus pies y decían: Hosana, Hosana al Rey, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana es una expresión de júbilo, hermanos, de alabanza, que significa sálvanos ahora. Quiere decir que había personas allí que reconocían a Jesús como el Mesías, como un libertador del pueblo de Israel, que como antaño en Egipto ahora también estaban esclavos del Imperio Romano, pero también de su religiosidad y de su hipocresía, porque se habían olvidado de Dios y de sus mandamientos. Pero algunos lo reconocían como el Mesías. Otros se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y aparentemente, según lo que dice la Biblia, lo reconocían como el profeta que venía de Nazaret. Pero también en esta escena, hermanos, aparecen los principales sacerdotes y los escribas, versículo 15, que dicen que viendo las maravillas que hacía Jesús y viendo que los muchachos, dicen, aclamaban en el templo y que también decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Hubo distintas reacciones. Se indignaron, se enojaron, estaban furiosos, despreciaron a Dios. No lo escucharon, no le vieron, no pudieron entender ni comprender que delante de ellos estaba el Mesías. Y muchos de estos que le aclamaron también después pidieron su crucifixión, pidieron su muerte posteriormente. Qué triste, hermanos, es cuando no escuchamos a Dios. Qué triste cuando vemos cómo está el mundo en el que vivimos. Está hecho pedazos, ¿verdad? ¿Y qué será del futuro? Hoy decíamos, pensamos en los hijos, en los nietos. Tenemos la esperanza de que Cristo ha prometido venir a buscarnos. Amén. Aleluya, y lo estamos esperando. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te dice: ven pronto, Jesús. Pero este mundo está en llamas. Y es porque está lejos de Dios. Y está la tristeza y el sufrimiento de vivir lejos de Dios. Por eso insisto, si hay alguien que está hoy aquí lejos de Dios, venga a los pies de Jesús en esta hora. Solo en Jesús hay salvación, hay esperanza, hay sanidad, hay libertad. Aleluya. En un mundo triste y peligroso, despreciar a Dios y su palabra es lo peor que podemos hacer. Amén. Ahora también podemos haber encontrado a Jesús, ser salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Pero andamos en nuestra vida y a veces no escuchamos a Dios. Y eso también es peligroso. Cuando siendo hijos de Dios no escuchamos a nuestro Padre, no escuchamos al Maestro de los Maestros. En el plano terrenal, ¿cuántas veces no escuchamos nosotros a nuestros padres? O no hemos escuchado a nuestros padres. Los que hemos tenido buenos padres nos dan buenos consejos, nos guían, nos orientan. Pero aún así, a veces, en algunas etapas de nuestra vida, cuando somos muy jovencitos, decimos: ¿qué sabés vos? Pero otra vez me venís a decir lo que yo ya sé. Pero cuando crecemos, maduramos, entendemos, y a veces por el sufrimiento, por meter la pata, por no haber obedecido, que nuestros padres tenían razón. Y así es Dios con nosotros. Dios quiere nuestro bien. Amén. ¿Cuántos están seguros de esto? Lo dice la palabra de Dios. Los planes de Dios para mi vida son buenos. La voluntad de Dios para mi vida es buena. Aunque yo no la entienda, aunque tenga que sufrir, es buena, es buena. Yo quiero hacer lo que Dios me pide que haga, lo que Dios me enseña que haga. Aleluya. Pero qué peligroso es no escuchar a el Señor como nuestra guía en el día a día. Lamentablemente, si no lo escuchamos, seguro saldremos perjudicados, seguro saldremos heridos, seguro sufriremos. Por lo tanto, hermanos, es importante no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Oidores y hacedores
de la palabra. Naturalmente tenemos que escuchar la palabra de Dios para entenderla, comprenderla, pero luego vivirla. La palabra de Dios tiene que bajar a nuestros corazones, tiene que hacer la obra allí para que nosotros podamos conducirnos y actuar conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Con la convicción, hermanos, de que Dios siempre busca nuestro bien. Amén. Y Jesús entra allí en Jerusalén, aclamado por muchos, por otros reconocido como el profeta de Nazaret, por los escribas y sacerdotes, rechazado. Pero hace algo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Versículo 2. Cuando entra a Jerusalén, dice que a su vez entra en el templo de Dios. El templo de Dios. El templo donde los judíos debían reunirse a adorar a Dios. Ese lugar que había sido construido, recuerden ustedes, primeramente por el rey Salomón y luego terminado allí por el rey David. Al revés. Estoy pensando, al revés, hermanos. ¿Verdad? Ese templo, ese lugar que había sido construido y había sido, además, entregado, ¿verdad? Consagrado para que la presencia de Dios habitara allí, estuviera allí y todos los judíos pudieran ir a adorar a Dios. Ese mismo templo es al que entra Jesús, pero lo encuentra en unas condiciones tremendas. Dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Usted se imagina esto, hermanos? ¿En qué habían transformado el templo de Dios, el templo de nuestro Dios? En un mercado, en una feria. Había campistas, vendían animales, hablaban a los gritos, había desorden. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué pasaría si hoy nosotros viniéramos el domingo que viene aquí al templo? Porque este también es un templo, casa de Dios. Amén. Aleluya. Dios habita en este lugar. Y habitan todas las puertas que se abren, que son templos, para que los cristianos vengamos a orar juntos a Dios en este lugar. Así lo enseña la palabra de Dios. Es aquí donde juntos tenemos que venir a buscar el rostro de Dios. El templo, un lugar consagrado. Por eso cada vez que se abre una puerta para predicar a Cristo, se ora para consagrar ese lugar. Amén. Y hay un compromiso del pueblo de Dios para que en ese lugar solo se predique la palabra de Dios, solo se exalte a Dios y el centro de todo sea Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria a Jesús. Y se enseñe su palabra. Amén. ¿Qué pasaría si el domingo que viene llegamos acá y en vez de estar las sillas acomodadas, el altar pronto, los músicos, encontramos que cada uno de nosotros arma una tiendita ahí y empieza a vender cosas? Trae animales también, intercambiamos. Dice, ¿qué es esto? Es una locura, ¿verdad? Pero así estaba el templo. Ahora, hermanos queridos, Jesús les dice, mi casa, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice la palabra de Dios que incluso en otros evangelios que con azotes los echó a todos, los sacó fuera del templo, limpió el templo, retiró todo aquello que no era de él y lo sacó. Y dijo, mi casa, esta no es nuestra casa, la casa de Dios. ¿Por qué es nuestra? Porque Él nos ha adoptado como hijos. Pero esta es la casa de Dios. Aleluya. Mi casa. Y cuando decimos mi casa, es porque tenemos todos los derechos para hacer o deshacer, como usted y yo, nuestras casas, como queramos. ¿Sí o no? Porque es su casa, es mi casa. Y Jesús le dijo, esta es mi casa. Es mi casa. Resulta que otros habían tomado dominio de la casa de Dios. Resulta que otros la habían transformado en una especie de mercado. Y como les dijo Jesús, directamente, porque Jesús era siempre directo, ¿la han transformado en qué?
cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Usted se imagina eso? La casa de Dios transformada en una cueva de ladrones. Ahora, hermanos, ha pasado el tiempo y hoy hay muchos templos que también dicen que enseñan la palabra de Dios, que presentan a Jesús como el Salvador. Pero, hermanos queridos, hay muchos templos donde hoy Jesús se ha corrido del centro, donde el mensaje del Evangelio se ha corrido del centro y donde también hay muchos ladrones predicando a Jesús. ¿Cuántas cuevas de ladrones hay en el nombre de Jesús hoy en el siglo XXI? Que Dios nos ayude, nos dé gracia, estemos siempre guiados por el Espíritu Santo en comunión con Dios, para no movernos de la palabra de Dios, para no movernos de las enseñanzas de Dios y para nunca olvidar que esta casa es casa de oración, aleluya, y no cueva de ladrones. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuántos hay que predican el evangelio de la prosperidad? Que le quitan la plata a la gente, que manipulan a la gente de múltiples maneras, no solo quitándole la plata, sino enseñándoles cosas que no son de Dios, transformando en sectas, grupos que incipientemente parece que son cristianos. Y los templos que son los lugares que se deben consagrar para la oración y para la búsqueda de Dios, se transforman en cuevas de ladrones. ¿Cuántos templos hay hoy que se parecen más a un club nocturno que a la casa de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Lugares donde se pone un disjockey y donde entonces todo el mundo baila y baila y baila. ¿Qué nos está pasando? Digo en términos generales, porque por la gracia de Dios aquí el templo es casa de oración, amén. Y enseñamos la palabra de Dios y la verdad de Dios, y no se manipula a nadie, ni se le quita la plata a nadie. Pero ¿cuántos lugares que son templo parecen otra cosa? El templo es la casa de Dios, está destinada para que tú y yo vengamos a buscar el rostro de Dios, nos humillemos delante de Él como un pueblo, oremos a Dios, busquemos su rostro. ¿Con qué actitud vienes tú a la casa de Dios? Amén. Porque algunos vienen que están en la casa de Dios, pero vienen por otras motivaciones, por rutina, para socializar, para mirar y criticar, para entretenerse de la vida de los demás. Si estás viniendo con esa intención, arrepiéntete, porque eso es pecado delante de Dios. Aquí tenemos que venir como un pueblo, humillados delante de Dios, para buscar su rostro en oración, entender lo que Él quiere para nosotros y juntos servir al que vive y reina por siempre. Hermanos, tengamos temor de Dios. No hay temor de Dios en estos últimos tiempos. No hay temor de Dios. Y tenemos que tener ese temor santo, ¿no?, ante nuestro Dios. Porque además la palabra enseña, ¿no?, que el principio de la sabiduría es ese, el temor a Dios. Amén. Jesús los echa a todos y entonces el verdadero propósito del templo vuelve allí a concretarse. Dice que vinieron enfermos, cojos, ciegos, y que hizo Jesús, los sanó. Los sanó. Y hermanos, esto nos habla de que nosotros como iglesia contamos con la presencia del Espíritu Santo y a Jesucristo, ¿no?, que vive en nosotros. Tenemos que también procurar que este lugar sea santo. Amén. Para que todos los que entren por esa puerta y estén enfermos, estén cautivos, sean libres. Sean libres. Para que Dios pueda obrar, tiene que haber santidad, tiene que haber pureza, hermanos queridos. Y la pureza la hace la iglesia, los miembros, cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros. Nosotros debemos procurar ser santos ante Dios, para que entonces el evangelio de la salvación, de la sanidad divina, de la libertad a los cautivos, de la restauración de los quebrantados, entonces pueda efectuarse. Amén. El templo es la casa de Dios y nosotros, sus hijos, la iglesia. ¿Cuántos quieren ver que Dios se siga moviendo, que la mano de Dios siga obrando milagros, maravillas,
que se mueva entre nosotros, que nos transforme de gloria en gloria. ¿Cuántos quieren esto? Entonces, hermanos, seamos obedientes a Dios y hagamos como Jesús hizo. Dejemos que Jesús haga esto. La Biblia enseña que Dios habita en este lugar, pero que habita en cada uno de nosotros. Y enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está nuestro templo hoy? ¿Cómo está nuestro templo hoy? ¿Es necesario que Jesús te limpie? Yo digo sí. Claro que sí. Es necesario que Jesús nos limpie. Es necesario que Jesús, como decía el salmista, con hisopo nos limpie. Porque, hermano, qué miserables somos, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos la gracia y la misericordia de Dios todos los días? Y que esa sangre de Jesús nos limpie todos los días de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y toda maldad. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Entonces, a veces parece que Dios no hace nada conmigo. ¿No será que el templo está ocupado por otras cosas? ¿No será que hay algo en ti que está impidiendo que Dios obre? Es importante que en esta Semana Santa, meditemos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos limpie. Amén. Que nos limpie, que nos limpie, que nos perdone. Que nos perdone y que nos ayude como iglesia a cumplir con el propósito para el que fuimos llamados, que es contarle a otros que Jesús los ama y que Jesús murió en la cruz por amor, para salvarte de tus pecados, de la condenación eterna, y si le aceptas, hacerte hijo de Dios. Esa es la bendición más grande que podemos encontrar en la vida. Por eso, hermanos, en esta hora los invito a ponerse en pie y a orar como iglesia, juntos, y cada uno allí decirle: Señor, limpia mi corazón, hazme más como tú, para que entonces, como un cuerpo, podamos predicar de ti, Jesús, y las almas se conviertan, se sanen y sean libres de toda condenación. Amén. Levanta tus manos al cielo y comienza a orar y pide al Señor: oh Señor, ayúdame. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor. Líbrame de mí mismo, de mis pecados. Me arrepiento en esta hora. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero en esta hora, Señor, que tú me llenes de ti y me vacíes de mí. Lléname de ti y vacíame de mí. Aleluya.